Soy Ignacio Rivera, soy paisajista, soy socio de Noel Kingsbury y tenemos hoy el honor de estar con Planta Paisajistas, que son maravillosos y nada, que estoy deseoso de la presentación que hagan y nada, os doy paso para que empecéis ya con la presentación. Ah, no, espera, se me está olvidando, por supuesto, agradecer a Cultidelta el patrocinio. Eso es. Sí. Tú también le puedes dar a... También lo íbamos a hacer. Sí. Espera que quito yo la presentación. Un segundo. Dejar compartir la pantalla. Vale, podéis compartir. Dale. Bueno, pongo el cronómetro. Bueno, pues Tienes que presentarlo. muy buenas a todos. Somos Olmo. y Enriqueta, fundadores de Planta Paisajistas. Lo primero de todo, agradecer a Ignacio que nos haya invitado. Por impulsar también Academia del Paisaje por habernos invitado a hacer esta charla, a Enric y a Cultidelta por patrocinar este foro. Y nada, que esperamos que se convierta en un lugar de encuentro y de aprendizaje para todos los amantes de la naturaleza, de los jardines y de las plantas como nosotros. Hemos preparado una presentación en la que vamos a mostrar brevemente nuestra trayectoria. La hemos dividido en 3 bloques. El primero y segundo, la verdad es que se solapan en el tiempo, pero bueno, queríamos contaros un poco cómo hemos empezado y lo que hemos hecho desde el principio. Y al final os vamos a enseñar 5 proyectos y obras de los que hemos hecho en todo este tiempo. Nuestros orígenes como jardineros paisajistas fueron en la Escuela Castillo de Batres. Empezamos a estudiar en el año 2002, cuando se firmó el convenio con la Universidad Camilo José Cela. Y bueno, pues mientras estudiábamos ahí en la escuela nos empezamos a interesar por una tipología de jardín que veíamos que por aquel entonces en España pues no se estaba haciendo. Pues leíamos a pie todos los jardines de Pierre, de los libros de Noel Kingsbury, de Beth Chato, bueno, de todos los grandes, y en esa época pues investigábamos plantas y bueno, íbamos al campo y cuidábamos el huerto y teníamos colmenas y todo esto. No me enrollo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para un poco conocer de primera mano todo esto que estábamos como viendo, pero en libros y en internet y tal, decidimos organizar unos viajes. Del primer viaje que hicimos en 2005 ni siquiera hemos encontrado fotos, pero bueno, fuimos a ver Versalles, Villandry y el primer festival de jardines que fuimos, que fue el de Chaumont-sur-Loire, que la verdad es que flipamos mucho con todo lo que se hacía ahí. Y luego pues nos dimos una vuelta por Inglaterra en el 2011, fuimos a ver el jardín de Beth Chato, por supuesto a Wisley, estuvimos en Kew, alucinamos con Brockton Grange de Thomas Stuart Smith cuando entramos, nos quedamos totalmente Emocionados. Sin habla, sobrecogidos con poder estar ahí. Es una sensación muy emocionante. Luego hicimos otro viaje por Holanda. Bueno, Mien Ruiz nos parece un referente increíble, sí, ¿no? Para todo este tipo de jardín en el que nos gusta. Luego lo contaremos un poco más, pero Mien Ruiz fue como la madre un poco de la jardinería esta que más nos gustaba a nosotros, que luego Pie Tudor, que es como un poco la máxima referencia, pues lo desarrolló todavía más. Ella era hija de un viverista y entonces con las plantas que su padre cultivaba en el vivero se dedicó a hacer jardines experimentales en un jardín que tenían ellos. Empezó a estudiar en 1920, pues en 1930 ya estaba haciendo estas cosas.
Sí, o sea, alucinante. los viajes la verdad es que nos servían nos inspiraron mucho. para aprender, porque un jardín es algo muy, pues muy como de tocarlo, de verlo, entonces en todos sacas algo, en todos aprendes cosas y bueno, pues fue como uno de los ingredientes que cuando luego nosotros nos planteábamos qué queríamos hacer a la hora de diseñar, pues bueno, es de lo que más aprendimos, bueno, de los viajes y de los libros. Y de las pruebas. Aquí estamos en el jardín de pie, Tudor Fenúmelo, en su propio jardín. Y también recuerdo esto como una visita, yo creo que estuvimos como 2 horas y media sin hablar, solamente como paseando alrededor, mirando, tocando, flipando en colores, dicho así de manera vulgar. Y bueno, en ese viaje, aunque en otros muchos países también existe este modelo, pero descubrimos el modelo de familia, vivienda, jardín y luego la venta de plantas en los meses de marzo a noviembre, que sacan los esquejes y de las propias plantas madre que tienen en el jardín. Por ejemplo, estuvimos en este que estaba especializado en equináceas, en Elenium. Bueno, pues visitas muy inspiradoras, que también fuimos a los viveros grandes de Hessenhof. El propietario de Hessenhof tiene como una de las colecciones más grandes de léboros del mundo. Cohen Jansen, bueno, luego nos íbamos enterando de jardincitos. Esto es un jardín particulares. Pero que había muchas muestras de estos jardines particulares, pero que pues como a ellos les encantan los jardines, las plantas crecen prácticamente solas y bueno, es como una cosa cultural, un poco esto es Holanda, pero es igual que pasa en Inglaterra o en el resto de Europa. En este, por ejemplo, descubrimos un amante de los epimedium y de los helechos que tenía ahí en su bosque más de 200 variedades, también con su laguito. Este nos gustó mucho también porque tienen un catálogo muy extenso de plantas inusuales y luego estuvimos charlando con ellos y son pues los típicos aventureros que se van a Kazajstán a ver las perosquias en una pradera perdida de por ahí. Este jardín es el de Madeleine. De aquí nos trajimos semillas al jardín laboratorio. Esquejes, sí. Este nos lo recomendó Madeleine también, que era una especie de, bueno, estaba como muy cerca y también había salido en Gardens Illustrated, me parece. Descubrimos otro jardín, por ejemplo, ¿cuántas? No me acuerdo, 70 variedades de lavanda tenía este. Y tenía abejas, que nosotros en ese momento pues, éramos apicultores. Y bueno, pues nos gustó muchísimo imaginar ahí pues, que viven de vender esto en esa temporada y viven cuidando y cultivando plantas. Nos parece, o sea, nos da muchísima envidia, yo creo. Luego en otro viaje nos dimos una vuelta por Alemania y fuimos a ver el vivero de Karl Foerster. Nos alucinó el orden, o sea, mirar las letras, cómo organizan. A veces, bueno, alucinante. También, por supuesto, fuimos a ver el vivero de Filippi. Bueno. Y a la vez que hacíamos todo esto, bueno, pues tenemos la suerte de tener un espacio, una casa en una aldea de Segovia y que nos han dejado hacer ahí. Claro, cosas, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros, pues desde que acabamos de estudiar, luego empezamos a trabajar en empresas y estudios de paisajismo y después, como que ya empezamos a montárnoslo por nuestra cuenta, empezamos como a pensar pues cuál era el jardín que nosotros queríamos hacer. Y claro, el jardín que nos gustaba era este jardín que acabamos de ver. Este jardín pues como que tiene muchas gramíneas, vivaces, es como un estilo así muy natural y eso en ese momento en España no lo veíamos, o sea, no había jardines naturalistas que estuvieran pues crecidos, ¿no? O sea, en España pues había gramíneas, o sea, sí que se plantan gramíneas, pero no, alguna vivaz también había, pues un poco las típicas, pero no había esta grandísima variedad que veíamos en los libros y en aquel entonces también en internet y tal.
Entonces, bueno, nosotros siempre nos ha encantado el campo y eso, pues teníamos colmenas, teníamos huerta y en este momento teníamos como una zona del jardín con la huerta. En otra zona del jardín pues ya empezábamos a hacer experimentos con plantas, a plantar vivaces o semillas o cosas así. Entonces, poco a poco pues nos fuimos como, digamos, interesando más, nos parecía como un mundo apasionante y un poco también como que es inacabable porque empiezas, o sea, con las plantas, el mundo de las plantas es pues una cosa infinita, ¿no? Entonces... Pues eso está bien de compartir, ¿no? Porque no tenemos vida para probar tantas plantas como nos gustaría conocer. Eso, foros como este, que si podemos hablar de plantas sería maravilloso. Pues es que esta la probé y me pasó esto y no la uses y la otra y me interesa esta, pues yo con esta tal. Sería maravilloso porque no hay tiempo para aprender tanto ni siquiera para viajar tanto. Por eso también hemos querido compartir un poco los viajes. Pues bueno, poco a poco... Perdona, iba a decir que eso espero, que poco a poco se vaya extendiendo. Perdón. Sí, seguro que va a ser así. Le vamos a poner ahí todas las ganas. Bueno, poco a poco, pues como veíamos que cada vez nos interesábamos más en esto y nos parecía sobre todo pues cada vez más divertido, ya llegó un momento, esto fue como en 2012, que ya decidimos que el jardín lo íbamos, digamos, como a diseñar y a preparar un poco para tener zonas para plantar solamente esas plantas que tanto nos interesaban. Entonces, hicimos un diseño así como muy simple, con unos caminos y zonas así rectangulares o cuadradas grandes con las proporciones que más o menos queríamos para probar todo este tipo de plantas. Y entonces, pues eso, ya hicimos como un pedido grande a un vivero, como con un poco, a lo mejor un poco más de intención, ya hicimos un pequeño plano de plantación y, bueno, era un plano como un poco caótico porque eran pues como 200 especies diferentes y 3 unidades de cada para ver pues qué pasaba, para ver a ver las plantas cómo se iban a dar, si iban a funcionar, si no iban a funcionar, el mantenimiento que tenían, el crecimiento, la trayectoria también a lo largo de 2, 3, 4, 5 años, a ver qué iba a pasar. Y bueno, la primavera siguiente, la verdad es que sí que nos sorprendió porque todo, o sea, a ver, ya veníamos un poco con la experiencia de antes, pero sí que se nos confirmó que bueno, que todas estas plantas, que eran un mundo y que todas estas plantas funcionaban. Bueno, claro, hay excepciones. Podemos contar algunas de las primeras que pusimos. Cometimos, por supuesto, pues muchísimos errores de novatos y bueno, pues aprendimos bastante también un poco del mantenimiento, de qué plantas luego resultan invasivas o qué plantas necesitaban mucha agua o qué plantas no funcionaban al sol pues porque se quemaban, o sea... Pues aprender como se aprende, sí, o sea, como más se aprende, yo creo. Poniéndola, tocándola, viéndola y rezando para que vaya para arriba y estando atento. La verdad es que esta casa es una casa que nos vivimos ahí, ya nos gustaría, pero es una casa de fin de semana, que vamos cuando podemos. Entonces, el mantenimiento pues, ha sido bastante escaso. Claro, tiene el ingrediente de que bueno, el mantenimiento es complicado porque vamos los fines de semana, al principio le dedicamos muchísimo tiempo porque pues nos encantaba, o sea, y era como todo muy nuevo y... Ahí no tenemos arrugas. Y lo disfrutábamos muchísimo. Ahí se ve lo orgullosos que estamos delante de un Verbascum. Esta foto es de Isa, gracias Isabel Aguaquí. Ahí estuvo para atentas. Esta foto es, bueno, es un Verbascum olympicum que luego, por ejemplo, lo que nos pasó es que al año siguiente dio como millones de semillas y al final hemos tenido que quitarlos todos porque era imposible, o sea, se comió el jardín. Sí. Bueno, esto es un ejemplo de la riqueza que ofrece trabajar con este tipo de plantas, de pues, los cambios que tiene de color de la primavera al otoño-invierno,
bueno, pues esos marrones, amarillos, blanquecinos, todo eso que son unos colores maravillosos también. Es el cambio de verano a otoño, invierno. Sí, más cerca. Un día de invierno soleado, me cardo ahí tirado. Algunas de las maravillas que ofrecen, los frutos y las hojas y, bueno, la lunaria, todo eso, disfrutamos mucho con eso. Los animalitos que atrae, hemos visto pues de todo. Erizos, invierno, pleno invierno, un día nublado, como por el norte de Europa. Y nada, mucho trabajo, pues quitar malas hierbas al principio, luego mucho, más bien quitar y luego, claro, para probar cosas nuevas, pues habría que hacer un gran esfuerzo porque tienes que decidir qué te cargas, ¿no? Al final es todo, pues todo gusta, pero no hay, el sitio es finito, entonces a ver pues vamos por parterres. Ahora ya lo que hacemos es quitarle, por ejemplo, lo último que estamos probando es quitarle el riego totalmente a varios parterres, ver qué pasa, ver qué se queda y qué no. Y estamos metiendo mucho más arbusto, pues sí, de corte mediterráneo. De bajo consumo de agua. Sí. Para ver qué tal. Estamos probando con cistus, con euforbias, lomis, betamas. Y Enrique nos ha hecho un buen asesoramiento. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que nos empezamos a dedicar a cultivar otras cosas maravillosas que llegaron y entonces pues al jardín la verdad es que ahora mismo no le podemos dedicar casi tiempo. También por eso estamos haciendo ese cambio para facilitar el mantenimiento. Sí, los últimos 3 años pues ya la energía y el tiempo pues los estamos dedicando pues más a otras cosas y entonces el jardín ya lo estamos poniendo de un mantenimiento mínimo y estamos ahora sobre todo investigando en plantas con muy bajo consumo de agua, son casi todo arbustos y con idea también de que el mantenimiento sea pues mínimo. Y ahí creando escuela. Porque de verdad que se ponen, se ponen con la pala, el rastrillo, papi, papi, mami, mami. Ya, muy bien. Bueno, perdón, es que sí, somos también para, se sobreentiende. Bueno, os vamos a contar brevemente, a ver cómo vamos. Bueno, más o menos bien. Vamos a contaros 5 proyectos y obras, porque, bueno, nosotros desde que empezamos con planta hemos vivido de trabajar con plantas. Ha sido nuestros ingresos y nuestro modo de vida, nuestro pan, todo. Al principio hacíamos muchísimo mantenimiento, aprendimos mucho, curramos mucho, luego empezaron a llegar ya algunos diseños, luego ya empezamos a hacer obras y ahora mismo hacemos proyectos y obras. Hacemos obras, o sea, nuestro grosso es el día a día, es máquinas, riegos, para aquí para allá, viendo cómo... Sí, o sea, una gran parte de nuestro tiempo de trabajo es las obras. O sea, si vosotros que conocéis un poco el mundillo, cuando tienes una obra abierta, pues todos los días salen cosas, tienes el personal, o sea, tienes que organizar el trabajo, al final pues nos lleva la mayor parte del tiempo de trabajo, sobre todo estoy como yo más en obras y Henry está en el trabajo de estudio, más o menos nos repartimos así. En la parte de obras siempre con ayuda, 1, 2, 3 cuadrillas, depende del trabajo que haya en ese momento. Y en estudio a veces contamos con ayuda. Ahora, por ejemplo, está Álvaro, gracias, que sé que estarás ahí al pie de cañón. Muchas gracias por tu ayuda. Y nada, pues es que en todos estos años hemos hecho muchísimo jardín pequeño, mediano, muchísima terraza, muchas plantaciones. Ha sido nuestro curro. Os vamos a enseñar 5 de ellos. Este nos gusta especialmente porque fue el primer jardín, esto fue en 2012, ¿no? Sí, el primer jardín que hicimos de vivaces y gramíneas con el primer pedido que hicimos para eso que os hemos contado de la primera puesta en marcha grande, así un poco más organizada del jardín laboratorio de Tezuera, de Segovia.
Pues ese mismo año hicimos este jardín, que tenemos pues especial cariño, la verdad. Bueno, Y luego, bueno, vamos a Dale. hablaros un poco Son- más son y 20 concretamente minutos. de cada de los proyectos. Vamos a pasar un poco rápido. Sí. El plano de plantación de la cubierta. Esto es una cubierta Sí. vegetal. Nos llamaron unos arquitectos, Estudio Entre Sitio, que tenían un proyecto de una casa chulísimo, pues que parecía como que la casa, cuando mirabas la casa en planta, como que no veías zonas construidas. O sea, ellos querían que se viera todo, prácticamente todo jardín, todo verde. Entonces, pues todas las cubiertas estaban plantadas y en esto, que es como la cubierta más grande, porque había otras más pequeñas, hicimos como un diseño con plantas que ya sabíamos que se resemillaban mucho. Claro. Muy duras, muy al solazo. O sea, que podían llegar a ser hasta un poco invasivas porque se resemillan muchísimo, con idea de que la cubierta estuviera siempre verde, aunque nadie subiera ahí a mantenerla y nadie le hiciera ni caso, pues la idea era que la cubierta a lo largo del tiempo estuviera viva. Y bueno, sí que nos funcionó. O sea, al final el mantenimiento se quedó reducido a un par de podas al año y poco más. O sea que funcionó. Bueno, sí, esta elección está bien, sencilla, pero todo muy duro. Sí, son pues Dianthus cardusianorum, Stipa tenuissima, hay variedades de Aquilea, Sisidincium, Plomi russelliana, Lembergias por arriba. Stachys, bueno, planta muy dura. Vale, este jardín en el Escorial, pues yo creo que fueron los propietarios que habían visto ya pues, la cubierta, el jardín anterior, y bueno, pues nos llamaron para poder participar en el desarrollo de su jardín. Nos hemos puesto aquí el plan de plantación que hicimos en su día. Pues lo planteamos con masas más grandes y por eso lo hicimos así como con masas rellenas de color con un numerito para identificarlo fácilmente. La verdad es que luego en obra hubo algunos cambios en la plantación y de mantenimiento también ha habido algunos cambios, pero bueno, esta es la fase de obra. Bueno, la casa de otro estudio de arquitectura increíble, Aranguren y Gallegos. Sí, este jardín tenía la particularidad de que estaba en una ladera con unas vistas increíbles. Entonces, hay una parte del jardín que casi no teníamos que hacer nada, que es como esta parte primera de arriba a la izquierda, porque es que estando ahí en esa plataforma hay unas vistas increíbles. No sé por qué nos llaman. Sí. Luego en este otro lado, que es como hacia el norte, es la parte de arriba de la ladera de la casa, no tiene ventanas desde la casa hacia acá, y aquí sí que pudimos hacer pues como un parterre como muy grande, muy largo, pues también sobre todo con vivaces y gramíneas la mayoría. Aquí otras fotos de esa parte. Vale, y luego este es un jardín que hicimos en Ávila, también en colaboración con el Estudio de Arquitectura Entre Sitio. Idearon una casa maravillosa que ahora vais a ver fotos apoyada sobre pilares, sobre pilotes, y la idea era que la casa pareciera que siempre había estado ahí, que la vegetación pues que no había sufrido durante la obra. Bueno, os hemos puesto este plano de plantación como curiosidad porque en el proyecto de la vivienda se utilizó por varios motivos una cuadrícula de una medida determinada para encajar todos los elementos y bueno, nosotros la trasladamos al jardín. Ya sabíamos que eso con plantas se iba a desdibujar, pero bueno, nos sirvió un poco de punto de partida. El mantenimiento nos pidieron que fuera sencillísimo, elegimos muy pocas especies y bueno, lo que hicimos fue, espera un segundo, es que me he hecho una señal de ver más rápido, ya voy.
Lo que hicimos fue elegir pocas especies, hacer masas muy grandes y luego, como en plan matriz, meter acentos de las otras dentro de esas masas. Esta es una foto del jardín recién hecho, que se ven ahí las plantitas pequeñitas. En esta foto os hacéis una idea de la inclinación de las... Sí, o sea, este es un jardín, era un encargo un poco especial porque por el jardín no se puede andar. O sea, Claro. las pendientes son tan acusadas Sí. que no se puede transitar. Y de hecho, en muchas zonas estaba casi la roca. Estaba pues como la topografía original de la parcela, modificada muy poco. Un poquito, sí. Y es justo, además, como la última ladera que llega a un río, bueno, en este caso un pantano. Sí. Entonces, eso lo solucionamos pues con masas monoespecíficas muy grandes, con los píxeles, o sea, para darle algún acento, con los píxeles estos que habéis visto en el plano. Y también, bueno, esta creció bastante. Que igual les interesa. Creció bastante el Cistus florentinus y tal. La verdad es que se dio todo muy bien y casi en un año, porque esas fotos son como al año siguiente, pues se había cubierto casi toda la ladera ya. Utilizamos para sujetar los taludes geocelda, luego instalamos el riego y luego encima del riego pusimos manta de coco, una mezcla como también para fijar más y para que no se vieran tantos tubos de goteo, que desgraciadamente tenemos que usar riego, aunque la gestión del riego es otro tema. Y luego las 9.000 y pico plantas, pues plantadas una a una haciendo el agujerito. Gracias, equipo de jardineros maravillosos que tengo. Bueno, aquí es un poquito más crecido. Es Ahí que se ve, bueno, ahí usamos pues brezos, ahí hay Pinus mugos, Schleria autumnalis. Bueno, también nos pidieron que debajo de la casa que también hubiera vegetación. Entonces tuvimos que usar también plantas de sombra. Ahí veis algún helecho y Euphorbia bengaloides, Euphorbia ceraceas. O sea, tuvimos que poner pocas plantas, pero muy bien elegidas. Bueno, un antes y un después. Aquí alguna otra vista. Después, en este jardín del Escorial, también de una obra de arquitectura, un proyecto precioso de Aranguren y Gallegos, nos permitieron también participar en el jardín. Hicimos un diseño de plantaciones también más cuidado, con más detalle, digamos, en las zonas más cerca de la vivienda y con una densidad menor de plantación y una planta más adaptada al bosque en el que está. Bueno, más directamente las jaras que hay ahí al lado, en las zonas más alejadas. Esta foto es como desde el mismo sitio, una foto en mayo, junio y la otra en julio. Esto se le ocurrió a Elita, gracias Elita, en la publicación de Verdes Vida. Las puso juntas y la verdad es que sí, se ve el cambio. Aquí hay otras vistas y rincones pues, de sombra que hay en otras partes de la casa. La casa es una maravilla, que bueno, son cuadros, ¿no? Son ventanas abiertas a distintas vistas del bosque. Es una maravilla. Esta casa tiene un jardín como más de sombra, que es esta foto, y las otras fotos es la parte de la ladera más soleada. Y este es el último. Pues este jardín tiene la curiosidad de que, bueno, son muchos jardines dentro de uno. La organización espacial fue por el estudio en registro que hizo la reforma completa del interior de la vivienda y organizó los espacios exteriores de las zonas duras y las pérgolas. Y nosotros tuvimos que resolver pues con las plantaciones pues los requerimientos de cada zona. Arriba a la izquierda, por ejemplo, es la entrada, arriba a la derecha es una zona que el día de mañana será un bosquete de coelreuterias, la plantación
adecuada a eso, bueno, pues se ve un poquito mejor en la de abajo. Abajo a la izquierda, la foto de abajo a la izquierda, es un bosquete de parrotias que decidimos elegir para tamizar las vistas entre la zona social de la piscina, que es la parte de la izquierda de esa propia foto, con una zona de juegos y praderas y de campo de fútbol o de cualquier tipo de juego de pelota de correr que hay en el otro lado. Aquí se ve, por ejemplo, el bosquete de parrotia, por ejemplo, bueno, la parrotia... Es la variedad Vanessa. La variedad Vanessa. Es como más columnar. Debajo hay una masa de Poa, la Villardieri. Y bueno, hay los robots que últimamente ya siempre intentamos colocar cuando hay praderas. Esto es un antes y un después de otra zona del jardín, es un camino que va a una escultura. Aquí nos pasamos con los penstemon totalmente, luego tuvimos que quitar. Aquí, bueno, siempre pasa que en los jardines, pues de repente hay una planta que se pone espectacular, no se entiende muy bien y este es el penstemon Garnet, que al final tuvimos que quitar alguno porque era como hasta demasiado. Esto también es un antes y un después de la zona de la entrada. Esta parte con la petanca y pusimos unos fresnos y bueno, planta de larga floración. Esta es la también zona de antes y después. Sí, como bajando hacia la casa y subiendo hacia la casa. Y la última foto es esta, que nos gustaba ponerla en grande porque nos gustó mucho el efecto que crea toda la masa de Sesleria autumnalis con las verbenas lollipop, las aquileas, ahí ya estaban pasados. Y las bolas de... Había bolas también de arbusto mediterráneo, lentisco, vestringia, abelia. Aquí fue, bueno, esta zona de la entrada la hicimos así un poco... También hay eremurus por ahí, allium, ¿qué más? Equinacias que no se ven, bueno, son más adelante. Y nada, pues compartir plantas y compartir nuestro trabajo con nuestra trayectoria con vosotros. Fin, espero que os haya gustado y gracias. Y nada, que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y os hemos pasado 1 minuto 24 segundos. Nada. Yo te estaba viendo, Enriqueta, que te agobiabas y te iba a decir, no te agobies, no pasa nada. Si habléis un poco más, no pasa nada. Sí, bueno, no te nos aburres. Voy a activar los micrófonos por si queréis hacer preguntas directamente a Olmo y Enriqueta. Vale, ya están activados, pero si queréis hacer la pregunta tenéis vosotros que darle a vuestro micrófono para que se ponga en marcha. A ver. Hay gente, de todas maneras. A ver, Alfonso Girón. Quería preguntar. No te oímos, Alfonso. Alfonso, dale. Y es posible que igual sea algo de los settings, ¿no? Igual es de los settings de puedes cambiar. ¿Ves que abajo hay, al lado de lo de la llamada hay 3 puntos? Ahí te da ajustes, ahí puedes cambiarlo, a ver si puedes. Mientras, si no te importa, paso a Teresa. Teresa, que quiere preguntar. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Bueno, lo primero, felicitaros por vuestro trabajo y por vuestra trayectoria y muy asombrada. Y felicidades. Gracias. Y tenéis mucha suerte de haber tenido ese tipo de vida y poderlo desarrollar de esa manera. La verdad es que sí. Sí. Y bueno, yo quería preguntaros por vuestros inicios, igual que he hecho la pregunta sobre el máster de paisajismo, ya la reformulo, el máster de paisajismo de Barcelona, que decís que no conocéis, ¿no? ¿Me habéis dicho? No. Nosotros no lo conocemos. Si alguno de los que nos están escuchando lo conocen, estaría muy bien poder compartirlo. Sí. A ver, es que se aborda la pregunta, ¿no? Quizá. No, la pregunta está, creo. A ver. Está aquí. Vale. Bueno. Es el máster, nos preguntaba... MB Land Arc. Sí, se llama MB Land Arc, es un máster de paisajismo de 2 años
Y bueno, porque estoy pensando en formarme en paisajismo y he encontrado esa opción. Si alguien del público sabe, tiene alguna referencia, pues agradecería que me lo dijerais. Y por otro lado, también, como habéis nombrado, la Escuela Castillo de Batres, que, bueno, que actualmente, si tenéis referencias de ella, de que siga siendo una buena escuela, si la podéis recomendar. Pues, si te digo la verdad, ahora mismo, o sea, como cuando nosotros empezamos, fue cuando se firmó el convenio con la Universidad Camilo José Cela, era el primer año, yo le he perdido la pista. Sí, la escuela fue absorbida por la Universidad Camilo José Cela y hoy en día sí que hay un grado de paisajismo, pero no sé si... No, máster creo que no tienen, pero luego dentro de la propia escuela Castillo de Batres hay como un curso de experto en técnicas de jardinería, algo así. Es lo que tienen. Incluso online, ¿no? Sí que creo que... no, creo que es presencial. Pues no estamos muy... Sabemos que en la Rey Juan Carlos sí que ya por fin, desde hace unos años, es un título oficial. O sea, ya por fin, que ha costado mucho tener eso aquí. Pero no sé... Estamos muy perdidos, la verdad, con la formación. Vale. No te puedo ayudar mucho. Vale. Bueno, pues gracias y de nuevo felicidades y dejo que otras personas os hagan preguntas. Gracias a ti. Gracias. ¿Ahora me oís? Sí. ¿Puedo preguntar? Es que no me acuerdo cómo se llama el coordinador. Ignacio, se llama Ignacio, pero no sé por qué no lo oímos. Pues entonces aprovecho que no está Ignacio y os pregunto rápido. Bueno, enhorabuena, que yo ya conocí algunos trabajos vuestros, pero así de un vistazo y con ese arranque del laboratorio, pues qué maravilla, ¿no? Enhorabuena también porque, joder, qué casas más chulas, ¿no? Qué proyectos más bonitos para trabajar en ellos y ponerles como ese traje, bueno, no sé cómo llamarlo, al jardín respecto a una casa de estas, ¿no? Sí, es la guinda. Bueno, guinda o complemento, porque joder, había un antes y un después en algunas, ¿no? Que es alucinante lo que hace un jardín bien diseñado y bien hecho, ¿no? Cómo resalta todo o cómo se queda apagado con los jardines que hacemos los arquitectos, que son bastante sosillos así por defecto, salvo que alguien se haya formado o se haya interesado por este tema del paisajismo y lo haya incorporado a los proyectos, porque en general no tenemos mucha formación los arquitectos y es un tema ya de interés personal o de colaborar con gente como vosotros, ¿no? Entonces, enhorabuena por ahí. Y mi pregunta va por ahí un poco. Cuando colaboráis con un estudio de arquitectura y planteáis un diseño de jardines, los recorridos, las plataformas, esas losas, esas pletinas que van guiando, ¿no? Un poco los recorridos, porque en muchas ocasiones, como habéis nombrado, casi solo puedes transitar por donde está pensado que transites, escaleras, plataformas, caminitos, senderos y tal. Ahí tenéis libertad para cambiar o para proponer ese tránsito por el jardín. ¿Se suele colaborar con el estudio de arquitectura o está bastante cerrado por el estudio y vosotros lo que hacéis es ajardinar lo que queda entre ¿no? los parterres o las praderas o los espacios que quedan entre estos elementos más de tránsito del jardín? Gracias. Bueno, según el proyecto, según en qué fase del proyecto aparezcamos, hay proyectos que ya están muy cerrados, o sea, que las zonas de plantación están claras. Por ejemplo, en el de la cubierta, ese jardín, o sea, la parte de las cubiertas, eso estaba acotado perfectamente. Y luego hay otros proyectos que te contactan desde el inicio y luego pues el jardín va o sea, pues
se hace en conjunto y luego va evolucionando mucho. Como sabes, el diseño es como un proceso y sí, acabas pues, formando parte de las decisiones. Aún así, o sea, por ejemplo, estas colaboraciones que hemos tenido, normalmente estos arquitectos tienen muy claro lo que quieren. O sea, que son, o sea, tienen el concepto del jardín muy claro. Y lo resuelven muy bien. Y lo resuelven muy bien. O sea, sí. Y sugerimos luego, cosas y hay veces que sí, pero generalmente las circulaciones que se nos da muy bien a los arquitectos organizar todo eso. O sea, es que pero sí, viene de cuna eso. Y luego, pero sí que ellos mismos, lo que tú dices, o sea, ellos necesitan que el jardín acompañe a la casa. Entonces, últimamente, claro, sí, cada vez más los arquitectos recurren a paisajistas para eso. Pues vale, muchas gracias. Pues que menos mal que existís, porque es que es verdad que en la escuela... Es que no es una pena que en la escuela, por lo menos donde estudié yo en Madrid, en la CHAM, es casi nulo, ¿no? Tú puedes buscar alguna asignatura complementaria y tal, pero es como que fuera ya de la escuela te pueda interesar el tema, pero claro, no te da la vida tampoco para llegar a esta profundidad que podéis tener vosotros de conocimiento y de experimentar y demás, ¿no? Y creo, ojo, que es que muchas veces no hay dinero, no hay opción de que un estudio de paisajismo se incorpora a un estudio, a un proyecto de arquitectura y más o menos pues se apaña un jardín, pero ojo, es una pena, ¿no? Cuando podéis intervenir, la verdad es que es maravilloso, así que pues nada, que enhorabuena. Gracias. Dejo paso a los demás. Gracias. Vale, iba a decir que a mí se me ha caído la conexión, por eso he desaparecido. Sí. Perdonad si he desaparecido. Vale, Manuel García Herranz os preguntaba antes si hacía falta ser millonario para tener jardines así. No, no hace falta, claro que no. ¿No? Nosotros no somos millonarios y tenemos templelitas. Templelita es un tesoro. Templelita es un tesoro. Vale. En cualquier espacio se puede hacer. Si es que las plantas lo hacen todo, solamente hay que ver, saber qué elegir, dónde poner y qué poner y cómo ponerlo. Pero un balcón es una oportunidad maravillosa, una ventana. Y si no tienes nada de eso, pues la imaginación también hace... Se pueden tener jardines en la mente. Me encanta. Iba a decir, también nos pregunta que cómo lleváis el catálogo de todas las plantas que habéis probado. Ay, ojalá lo lleváramos mejor. Pues no lo llevamos de una manera muy sistemática, simplemente en la cabeza. Pues... Al principio sí. Los primeros parterres que hicimos, con todo nuestro cariño, le poníamos los nombres de nuestros abuelos y abuelas. Sí, pero... Y entonces decíamos, pues en el parterre de Manuela hemos puesto tal y tal. Y llevamos una lista, pero es que luego se volvió imposible. Nada, luego es imposible. Fue ya con las etiquetas y rezando para que la etiqueta no se cayera o no se moviera de sitio. Y bueno, sí que, mira, para esta charla hemos pensado, podríamos sacar alguna lista, poner alguna lista, pero bueno, es el ejercicio de sacarle los listados de los pedidos y pues nombre a nombre, acordarte, esta sí, esta no, esta la hemos utilizado, esta se perdió, pero no es nada científico nuestro seguimiento, desgraciadamente. Vale. Andreu Peralta Más dice, ¿el cambio de vivaces a arbustos es una evolución natural en vuestros proyectos o se debe a temas como la sequía u otras adaptaciones? Dale, si quieres. Sí, o sea, es una evolución natural y es una evolución un poco porque hemos investigado mucho las vivaces y las gramíneas. Sin embargo, los arbustos no tanto porque el jardín que nos gustaba y que nos apetecía hacer, pues era más el de vivaces. ¿Qué pasa? Que ahora, o sea, hoy en día, claro, también nosotros sabemos que el jardín de vivaces y gramíneas necesita agua. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, necesita muchísima menos agua que un césped. Claro que por eso también a nosotros nos gustaba mucho.
Pero sí, comparado con un jardín de arbustos, pues claro, el jardín de arbustos es verdad que cada vez es más, es un tema más de actualidad, ¿no? La sequía y el bajo mantenimiento, todo esto, pero bueno, es como ahora mismo para nosotros sí es un reto, es conseguir un jardín que sea muy atractivo con especies de muy bajo consumo de agua. Vale. Bueno, Óscar Arteaga ha dejado un mensaje para Teresa, que dice que también hay un máster en la Universidad de Granada. Lorena Tradotti dice, hola a todos, ¿cuáles son las especies que según su experiencia requieren menos mantenimiento? Esto creo que es una pregunta que podría dar pie a muchos debates. Horas. Sí, a ver, a menos mantenimiento. Mantenimiento, sí. Menos mantenimiento, o sea, que yo no le haga ni caso nunca. Vamos a ver. ¿Vivaces, gramíneas o arbustos? Desde luego yo creo que los arbustos, por lo menos en nuestro clima, arbustos así de corte mediterráneo, y si no diría las gramíneas, porque las gramíneas, las vivaces sí que necesitan mantenimiento. Es que, vamos a ver, las vivaces necesitan mantenimiento, pero las vivaces muy duras, bien elegidas en el sitio, y con un buen marco de plantación, en realidad lo que necesitan es gestión del agua y una poda anual, ¿sabes? Y quitar malas hierbas. O sea, que tampoco es tan complicado, pero bueno, como hay mucha variedad y uno crece más y otra menos y hay que gestionar el jardín y todo eso, pues en el fondo el jardín sí que requiere mantenimiento. Disculpen, ¿cómo les va? Hermosa la presentación. Yo soy Lorena. Me encantó que hayan marcado todos los aciertos de sus diseños, pero también las cosas en las que tuvieron que ir haciendo hincapié para mejorarlas. Eso está buenísimo. La pregunta venía un poco orientada al primer diseño que ustedes mostraron, al de techos verdes. Que vi que había mucha floración también, y también vi que había gramíneas y demás, y que ustedes decían que... Eso no le hacemos. Sí. Que eran especies... Sí. Sí, que decían que eran especies de muy bajo mantenimiento, como que había quedado el techo verde y se fueron manteniendo bastante bien con solamente un par de podas anuales. Sí, pues las aquileas, híbridos de Aquilea millefolium pusimos allí. La estipa tenuísima es una estipa que se resemilla continuamente. Es verdad que tiene una vida corta, pero se resemilla continuamente. Y luego ahí pusimos también Dianthus cartusianorum, que también es una planta que vive 2 o 3 años, pero se resemilla continuamente. Sisyrinchium striatum, que también, las salvias memorosas. A ver, necesitan mantenimiento, o sea, no es que no tengan nada de mantenimiento, pero bueno, es un mantenimiento que si sabes hacerlo no es demasiado complicado. El problema es que no es tan fácil saber hacerlo, o sea, tienes primero que aprender a gestionar esas plantas. Vale. Monse Marín Baraña dice, hola, muchas felicidades por vuestros proyectos. ¿Algún buen vivero de vivaces que podéis recomendar? Gracias. Claro, esto también es muy genérico porque es en España, es fuera, es en una región. Cultidelta. Cultidelta es maravilloso. Enric no deja de investigar, de probar, tiene un jardín experimental increíble. Y además es que te va a ofrecer cualquier solución si no tiene lo que quieres y siempre funciona. Cultidelta es muy bueno. Vale. Óscar Arteaga pregunta, ¿para reducir la hierba espontánea utilizáis grava con una buena capa o malla antihierba? Grava o corteza muy triturada. La malla antihierba no nos gusta mucho utilizar.
O sea, que ponéis, pero que lo que le está preguntando es si ponéis una buena capa para hacer el efecto de... Sí, con una buena capa. Sí, pero entre las plantas nunca ponemos geotextil o malla antihierba. Vale. No sé, Isabel, antes has levantado la mano muy al principio, no sé si porque te habían hecho una referencia o algo, no sé si quieres hablar. Sí, gracias. Quería saludar para saludar a Enriqueta por alusiones y decirles que me ha encantado verles, que evolución es increíble, impresionante como les conocemos desde estudiantes, la pasión que han puesto en el conocimiento de este tipo de plantas y en ejecutar y mantener estos jardines, pues es admirable, la verdad. Así que felicidades por la presentación y por vuestro trabajo. Y os mando un abrazo muy fuerte y que tengo la atenzuela a vuestro jardín. Tienes que venir otra vez, claro que sí. Me encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. Bueno, no, voy a hacer yo la última pregunta. Me ha gustado que habéis dicho al principio, habéis mencionado errores de novatos. Quiero que nos digáis algunos errores de novatos que habéis aprendido en el camino. Bueno, incontables. O sea, no sé cuál resaltar, la verdad. ¿Así alguno que pensáis es como que no, esto se hace así y luego habéis dicho no, esto obviamente no se hace así, no sé? Pues con el goteo hemos dado muchas vueltas, ¿no? Sí, bueno. A ver, la tubería que ponemos, la de 33, la de 50, cuánto separamos, la densidad de plantación para la tubería de goteo, depende de la planta que se ponga, eso siempre hemos tenido que ajustar. Yo creo que seguimos pensando, porque como los marcos de plantación de cada especie son diferentes y utilizamos bastante variedad en cada proyecto, pues hay plantas que con un gotero y luego tener otro a 1 metro le valdría, y hay otras que necesitan tener un poquito más de humedad cerca y entonces va mejor la de la tubería de 33 separada a 33, no sé. Sí, o sea, un poco el cuánto crece una planta, o sea, que a lo mejor crees que una planta va a crecer 60 centímetros y luego crece el doble y al final, o a lo mejor el doble de ancho y tienes que arrancar algunas. Bueno, no sé, es que hemos aprendido muchas cosas. Al principio plantábamos con menos densidad y eso, claro, hemos aprendido que hay algunas vivaces que hay que plantarlas más juntas. Pues no sé, a lo mejor una salida nemorosa o algo así. Antes la plantábamos a lo mejor a 50 centímetros y luego pues te quedan huecos, se te llena de malas hierbas, o sea, pues no sé, hay bastantes cambios que hemos ido haciendo sobre la marcha. Pero sobre todo yo creo que es lo de las alturas de las plantas. Alturas, sí, en las composiciones, las alturas. Vale, vamos a ir cerrando. A ver, voy a dar paso, voy a hacer una pregunta que ha hecho Beatriz, luego Alfonso, hago rápido la de Manuel y se acaba, no, porque si no se nos va a ir ya de las manos las preguntas. Beatriz dice, aparte de vuestra experiencia, ¿hay algún libro o algún sitio donde encontrar buena información para el mantenimiento de las vivaces? Una recomendación nos está pidiendo, básicamente. Bueno, los libros de Piet Tudor, de Noel Kingsbury, ahí hay muchísima información. Sí. Y luego hay algún libro específico de mantenimiento, uno de Tracy DiSabat, me parece que se llama, que se centra en el mantenimiento específicamente. Y yo creo que hay alguno más. Pero ahora mismo no. Publicamos en la biblioteca. Sí. Publicamos en Instagram. Sí. Ya sabéis, seguir el Instagram que os dirá la respuesta a esta pregunta. Vale, Alfonso, si quieres preguntar otra vez. Gracias. Pues muy rápido, ya que hablabais del goteo, estos jardines que hemos visto, bueno, la cubierta vegetal supongo que sí, preguntaros también si tenía goteo. ¿Y es imprescindible el sistema de riego por goteo? ¿Hay otros sistemas tipo los aspersores? Yo es verdad que no soy paisajista, entonces a lo mejor es una pregunta muy absurda para los demás, pero ¿es imprescindible que haya goteo en cada planta o hay zonas que, quitando los arbustos que ya decíais que tiran, ¿no? con menos necesidad de agua?
estos jardines se plantean con un goteo en todas las zonas donde plantáis, ¿no? Vale. Siempre se plantean con un goteo. Y es la manera de que gasta menos agua y que se optimiza más el uso del agua, ¿no? Sí. Es que me encanta porque es que esto enlaza directamente con el temazo del mantenimiento y es que queremos tender a no utilizarlo, pero la realidad es que cuando se hace un jardín, para que el jardín evolucione, como al final lo dejas en manos de alguien que lo vaya a mantener, en unos casos nosotros, otros casos algún jardinero que podamos enseñar, otros casos los propietarios, entender las plantas, entender la gestión del agua es básico para poder quitar agua. Si no se pone goteo, hay muchos clientes que nos han dicho, no, por favor, goteo no, yo riego con manguera y tal. Pero es que es dificilísimo gestionar eso. O sea, la cuestión es que normalmente, o sea, siempre hacemos jardines para clientes. Entonces, cuando haces el jardín de un cliente, no puedes no instalar un riego automático porque el resultado más probable si pones 200 plantas es que el 90% no vivan ni 3 meses o 4 meses porque para regar y para saber si una planta necesita agua o puedes aguantar un poco más o tal, eso tienes que tener mucha experiencia. Entonces, sí, nosotros siempre montamos goteo y siempre regamos por goteo a día de hoy. Luego, por ejemplo, en el jardín este de Segovia vamos a investigar en eso. Hemos quitado el año pasado dos rectángulos, les quitamos el riego. En octubre queremos plantar ahora este otoño para aprovechar ojalá que vengan lluvias, las esperadas lluvias y hacer un poco, pues, intentar imitar un poco la instalación del jardín de Filippi, así de las raíces que empiecen profundas y luego... Pero claro, es un jardín que luego vamos a poder nosotros gestionarlo. Y si se muere es culpa nuestra, pero es que no podemos hacer eso con los demás. No, y entiendo que para que arranquen los primeros años sí que es fundamentalísimo, ¿no? Sí, necesitas. Si no te la juegas a que bueno, pues eso, no tiren, ¿no? Un montón de plantas. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, gracias. Vale, y decía Manuel, bueno, dice que flipa con la evolución vuestra, que es brutal, pero dice, que aparte de ser súper fan, que ¿cuál veis el siguiente reto de planta? Pues yo creo que lo que ahora mismo lo que acabamos de decir, que es como hacer un jardín que sea muy atractivo, pero que gaste muy, muy poca agua. Yo creo que es como el siguiente reto a nivel de diseño y sobre todo de investigación y de experimentarlo, porque es como un imposible. Sí, ahí estamos con los cistus, viendo a ver los portes sin agua, cómo evolucionan, cuánto tardan, las euforbias, algunas gramíneas medianas. Por ahí vamos. El arbusto que crece en el campo, en el Mediterráneo. Pero bueno, todo pues pensado, diseñado y que estéticamente esté bien. Esté a la altura. Vale. Luego, tanto Ángel dice que nada, que ha sido fantástica y que ha sido muy divertida y tal como se lo esperaba. Y Miguel Recio, aparte de daros las felicitaciones y decir que tiene ganas de veros en persona, dice que deberíais de recopilar vuestros catálogos y publicarlos. Bueno, lo que habéis dicho antes, ¿no? En Instagram. Sí. Publicarán ahí. Algún día le dedicaremos tiempo y porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí, algún día lo haremos y nos vamos a sorprender. Ya. Vale, pues aquí lo dejamos. Daros las gracias a todos, sobre todo a Planta Paisajistas por la presentación. A ti, a vosotros. A vosotros, Ignacio. Por estar ahí. Muchas gracias. Decir que esta presentación, para el que haya llegado más tarde, está grabada, se subirá a YouTube en los próximos días. Y nada más, si queréis estar enterados de los siguientes eventos, lo más fácil es que os inscribáis en nuestro newsletter y ahí os mandamos todas las semanas los
los links y para estas charlas y directamente toda la información de los próximos eventos. O sea, que yo os animo a suscribiros. Y nada, con esto os dejo a todos. Muchas gracias. Genial. Gracias. Gracias.